Hola, saludos desde acá, desde los estudios de Orlando, Florida, en la iglesia de Forest City. Te mandamos un abrazo y un saludo fraternal. Gracias por estar sintonizados con nosotros en otra edición de Estudiamos Juntos, donde hoy damos comienzo a un nuevo trimestre, a un nuevo estudio. El trimestre pasado estuvimos estudiando el libro de los Salmos y este trimestre vamos a estar estudiando el gran conflicto. Para nosotros los adventistas el gran conflicto resuena, ¿no? Hace mucho sentido, pero tal vez no estás muy familiarizado con nuestra denominación, y el gran conflicto para nosotros es justamente ese conflicto original que surge o que da paso a la guerra que existe entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Y eso es lo que vamos a estar estudiando por estos próximos 3 meses, así que va a ser un tema muy interesante. Vamos a ir a través de toda la Biblia para descubrir cómo surgió este conflicto, que es el que vamos a estudiar hoy, y cómo este conflicto nos afectó a nosotros y qué Dios está haciendo para resolver este conflicto. Hoy está en la mesa conmigo Joel, Sammy y Denar. ¿Cómo están ustedes? ¿La pasaron bien el fin de semana? Muy bien, yo con expectativas con este nuevo trimestre. Muy bien, sí, va a estar muy bueno. Sí, ¿no? Buenísimo. Fin de semana tranquilo, familia. Buenísimo, perfecto. Sí, bien, sí, el bien, fin de todo semana tranquilo. de Easter, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, así que no sé si cogieron huevitos y de eso. Sí, pero claro, tú sabes, ¿no? Mentira. Buenísimo. Bueno, pues dale, vamos a entrar al tema. Vamos a orar primero, Denar. ¿Pudieras orar por nosotros, Seguro, por favor? vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, y ahora que vamos a comenzar el estudio de la palabra, siempre pedimos tu presencia a través de tu Espíritu, que podamos entender, que podamos aprender. En nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, el título de esta lección es La guerra detrás de todas las guerras. Y obviamente sabemos que, irónicamente, el lugar donde comenzó el primer gran conflicto fue un lugar de perfección. Fue el cielo mismo. O sea, en el cielo comenzó esta guerra entre Lucifer, un ángel que Dios creó, y Dios mismo. Y la Biblia no nos da muchos detalles de cómo fue que esta guerra, qué pasó, cuándo, cómo, dónde. La Biblia, por lo que yo pude estudiar, tal vez en 3, tal vez 4 lugares, descubrí que hay una, creo que es en Ezequiel o en Isaías, uno de los dos, que se hace como que una referencia, como se hace con el rey de Tiro a Lucifer. Hay una referencia como que del faraón también a Lucifer, pero no estaba muy seguro de eso. Pero quiero compartir con los que nos están escuchando y con nosotros a la mesa y tirarlo aquí, analizar algunos textos que hablan de, que tal vez nos puedan dar un poquito más de luz de por qué fue este conflicto. O sea, cuál fue la razón y qué pasó. Así que vamos a ir rapidito al primer texto, que es Isaías capítulo 14, los versículos 12 al 14. Esta creo que es la primera referencia que se hace a Lucifer en el sentido de lo que pasó en el cielo. Que es una referencia indirecta. Correcto. No es directo, o sea, se toma, esto muestra cómo para describir las realidades espirituales se toman realidades materiales y de ahí como se dice, se extrapola una ilustración o algo por el estilo para determinar qué fue lo que pasó. Si no me equivoco, aquí en Isaías 14 se está haciendo referencia a Babilonia o al rey de Babilonia. Sí. Y el que vamos a leer luego en Ezequiel se hace referencia al rey de Tiro. Pero vamos a ver que en esa descripción hay elementos que es evidente que no puede estar hablando de un humano. Y por eso la referencia a un ser angelical. Joel, ¿puedes leer Isaías 14, 12 al 14? Sí. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en el extremo del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Muy bien. Evidentemente aquí cuando dice que fue arrojado a la tierra, ya sabemos que no está hablando de un ser humano, porque un ser humano no puede ser arrojado a la tierra. Evidentemente está hablando de un ser sobrenatural. Y está hablando del lucero de la mañana, de ahí el nombre Lucifer, me parece. Ojo, Sí. acá en mi versión no dice fuiste arrojado a la tierra, ¿no? Derribado fuiste a tierra, que se puede mira. también, como decir, o sea, mordiste el polvo. Claro, esa sí, frase. como que te humillaron. Ajá, exacto. Ok, Ajá. interesante. Entonces, ¿cuál es la razón que se den estos 3 versículos por la cual este ángel, este lucero de la mañana,
fue tirado a tierra? ¿Cuál qué? Perdón. ¿Cuál fue la razón por la cual este ángel fue tirado a tierra? Según este texto. Bueno, de acuerdo a esto, es el deseo de subir. Muy bien. O sea, subir, Correcto. sos derribado. Te derribás, te humillás y sos exaltado. O sea, aquí se cumplen las palabras de Jesús. Todo el que se humille será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Evidentemente, este ángel, que vamos a ver ahora más adelante, ya tenía una posición, pero sumamente alta, dentro de los seres angelicales. Pero no se quiso conformar con eso. Quería la posición de Dios mismo. O sea que el pecado de Lucifer, podríamos decir, es no aceptar el lugar. Cuando nosotros no aceptamos el lugar que tuvimos asignado, nos fue asignado en la vida, estamos desarrollando, o sea, estamos mostrando la esencia de Lucifer. Totalmente. Yo creo que cuando negamos nuestra identidad, quiénes somos, el propósito que Dios nos ha dado, para coger el propósito de otra persona, entonces ahí está, no sé, ¿Sí? es pecado, ¿no? Sí, o sea, es ir en contra de nosotros mismos. O sea, no aceptar quién soy para poder, ni el lugar que fui asignado para tomar otro lugar, es un rechazo hacia mí mismo. Correcto. ¿Y cuál es la raíz de eso? Cuando yo quiero, digamos, yo quiero decir, bueno, yo quiero la posición de cantante de Denar, porque Denar esto y Denar lo otro, y yo quiero, la raíz de ese deseo mío, ¿qué es? La envidia, Orgullo. el orgullo. Es un rechazo hacia vos mismo. Porque vos Correcto. estás envidiando algo que tiene él, como diciendo, ¿por qué yo no lo tengo? Claro. O sea, al final como que lo que yo tengo no vale nada. Exacto. Yo no Sí. tuve eso, entonces quiero lo de él. Ujú. Es un rechazo hacia uno mismo. Sí. Así que aquí en Isaías vemos que Lucifer quería tomar el lugar de Dios, el trono de Dios mismo, porque acá lo dice en el versículo... Seré semejante al Altísimo. correcto. Y levantaré mi trono. En el Ahí monte de está. testimonio me sentaré. Perfectamente ahí. Levantaré mi trono. O sea, Satanás quería la posición de Dios. Ya no quería la de ángel, quería la posición de Dios. Muy bien, entonces vamos ahora a Ezequiel 28, que es otro también lugar muy famoso, muy conocido. Acá es un mensaje para el rey de Tiro, pero evidentemente, como dijo Joel ahorita, en este mensaje se deduce, obviamente, por cosas claras que está aquí, que está hablando de Satanás. Y vamos a comenzar en el versículo 12 hasta el 17. Entonces, Sam, ¿se puede leer del 12 al 15 y Denar del 16 al 17? Ok. Dice, hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas. Cornalina rojiza, peridoto, ¿verdad? Sí, dice ahí. Verde, peridoto. pálida, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, las pilas, las pilas, Colores que nunca en nuestra vida hemos turquesa y usado. De paso esmeralda. tienen otros nombres en mi versión. ¿En serio? Sí. Imagino. Todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Ok, vamos a parar ahí un momentito. Hasta este momento, varias cosas que quiero identificar. Número uno, está hablando de que fue un ser creado. ¿Ok? Fue creado por Dios. ¿Y cómo fue creado? En el versículo 12 dice que fue el modelo de la perfección. No sé cómo dice tu versión en el versículo 12. 12. Tú eras El sello, El de la sello de la perfección. el sello de la perfección. O sea, ¿por qué es esto importante? Porque hay mucha gente que hace la pregunta, ¿por qué Dios creó a Satanás? Claro. Y la realidad es que Dios no creó a un Satanás, Dios creó a un Lucifer. Un ángel que en esta versión dice ángel guardián, pero creo que en las versiones de ustedes dice querubín, si no me equivoco, en el versículo... Querubín dice. ¿Verdad? Sí. O sea, un querubín, sabemos que hay ciertos, no sé si decir un orden o diferentes funciones en el mundo angelical. Están los querubines, están los arcángeles y están los ángeles mensajeros. Bueno, ángel significa ya mensajero. Pero no sé cuál es la diferencia entre querubín y arcángel. Yo creo que el querubín está, según lo que estaba leyendo en la Biblia, está más encargado de la adoración. Los querubines están adorando.
Estos son O los... sea, de liderar la adoración. Correcto. También se describen, por ejemplo, cuando en el arca del pacto habían 2 querubines en la tapa, o sea, cubriendo con la... O sea, los querubines se encargaban de eso. Los arcángeles me parece que tienen otra función, que no estoy muy seguro Bueno, cuál es la función del arcángel. Tal vez el líder. Arcángel es el líder de los ángeles. Ok, ahí está. So, el arcángel... Teóricamente hay un arcángel. O había uno. Y es interesante ahora que dices eso, porque a mí siempre me enseñaron, nunca lo leí en la Biblia, que Lucifer era el arcángel de los cielos. Bueno, Y dice que Gabriel tomó el lugar de Lucifer. Pero aquí dice que Lucifer era un querubín, no era un arcángel. Aunque era el sello de la perfección. Eso no sé cómo interpretar eso. Pero ahí se los dejo. Anyway, dice aquí que era el modelo de la perfección, estaba lleno de sabiduría y exquisita belleza. Y la belleza evidentemente es una belleza física, no es una belleza de espíritu. Entonces empieza a describir, y yo no me quiero imaginar el esplendor que tenía que ver en Lucifer cada vez que él pasaba por un sitio y todos estos colores brillando. Y, o sea, era como que una cosa que nadie más lo tenía. O sea, Dios lo creó único. Y esto es lo que a mí a veces me choca, pero lo veo en mi vida y lo veo, como dijimos ahorita, en la vida de los seres humanos, como hay personas que tienen tanto talento que Dios les ha dado y tantas cosas únicas y no quieren conformarse con eso. Quieren lo que otro tiene. Y como ya mencionamos ahorita, me parece que es la tragedia humana del orgullo y la envidia, que nunca nos conformamos con quien Dios nos creó, por más hermoso y brutal que sea. Lo que pasa es que los talentos no hacen tu identidad. Y cuando vos confundís tu identidad con tus talentos, ahí hay un conflicto. O sea, tu identidad no tiene que ver con tus talentos. Tu identidad tiene que ver en relación con quién estás. Y nosotros fuimos creados, claro, esto parece muy espiritual o muy pastoral lo que voy a decir, se espera una definición así, pero nosotros fuimos creados en relación con Dios. Entonces, cuando cortamos la relación con Dios, perdemos nuestra identidad. Y podemos estar llenos de talentos, Y pero no saber quiénes somos. claro, y eso nos da una inseguridad que entonces tenemos que buscar en otros lugares, tenemos que buscar en querer ser como otro, no estoy conforme con quien soy, para llenar ese vacío. Y voy a ocupar el lugar de otro, le voy a quitar el lugar al otro, y así ese vacío se va a hacer más amplio todavía. Porque ese vacío solamente se llena con Dios, no se llena con otra cosa. Es que lo que dices tú y de los talentos, los dones o las características de una persona, en este caso Lucifer o nosotros, si estamos con nuestra mirada en Dios, son bendición. Pero si perdemos la mirada de Dios, es nuestra destrucción. Exacto. O sea, es una línea así, o sea, no hay así. O sea, empezamos a mirarte y eso fue lo que... O sea, se miró a él, lo que era él y su hermosura y todo, y al final fue la destrucción. Y lo mismo en nosotros, que ahora, o sea, nacimos ya con esa desconexión de saber... con Dios, que antes esa conexión era natural, ahora no. Entonces, si nosotros ya nos empezamos a mirar a nosotros mismos, claro, tenemos tremendos dones, pero siempre va a haber alguien que tiene más cosas que yo o tiene cosas que yo no tengo, siempre. Entonces, si nosotros nos miramos a nosotros mismos, siempre vamos a desear lo que tiene Joel o lo que tiene Ángel o lo que tiene él. Y entonces vamos a tratar de rebajar o de destruir a la otra persona para yo poder siempre sobresalir. Pero si tenemos al contrario a Dios, nuestra vista en Dios o nuestra vista en Jesús, tus talentos, todos los que tú tienes, yo voy a querer resaltarlo, trabajarlo para ayudar a otra persona o para que bendiga mi vida. Y ese es el cambio justo, Sammy, antes de que hable, sí. Justo, eso es un punto muy interesante porque justo la belleza o los talentos pueden ser la razón de nuestra más grande caída cuando, como tú dijiste, nos enfocamos en ellos y no en Jesús. Porque evidentemente Dios dotó a Lucifer de una belleza inigualable, nadie la tenía. Y en la medida en que él miraba a Dios, estaba todo bien. Pero cuando él empieza a mirarse a sí mismo y su belleza, ahí ocurre algo que entonces trae lo que trajo, ¿no? Un pastor que había caído en varios errores graves y que tuvo que dejar el ministerio, él después decía,
mis talentos me llevaron a un lugar donde mi carácter no lo pudo soportar. Diantre. O sea, Sí. lo más en la Biblia lo que tenemos que desarrollar es carácter, no talentos. Después, cuando tenemos el carácter desarrollado, los talentos, como decía Denar, quedan al servicio de Dios y eso es una bendición. Pero si no, nuestros talentos pueden hacer que nuestro carácter colapse. Tremendo, eso está. No, lo que interesante. quería decir era que también algo que yo que entiendo, que ayuda con todo este asunto del orgullo y es que uno es parte de algo. Tú no eres el centro. Entonces, cuando Dios te da un talento, en vez de tú ver como que, wow, mira qué talentoso yo soy, sino qué rol yo juego o este talento juega en el overall, en el conjunto, en el todo. Exacto. En vez de tú ver como que okay, todo yo, entonces ahora voy yo, entonces tú comienzas a honrar a los demás. Y entonces, en vez de yo ver ya entre Ángelo, mira cómo tú predicas mejor que yo decir, wow, qué brutal que soy parte de un equipo donde Ángelo predica de esta manera, o donde este forma. Entonces, ya tú te estás viendo como parte de y no te ves el centro. La que tú te empiezas a ver tú solo, que todo esto me lo ha dado y yo voy a brillar, entonces no estás siendo parte. Los equipos que funcionan, los mejores equipos que funcionan, por ejemplo, son los que saben su rol. Saben qué es lo que Dios me ha dado. O sea, ahora cuando yo soy un pasador, ¿dónde tengo que estar? Y veo quién es el que cada cual está y así se funciona. Pero si no, tú dices, no, pues que yo lo voy a hacer mejor o yo quiero hacerlo mejor. Entonces, a la medida que tú empieces a honrar a las demás personas que están a tu lado y te veas como parte de, no que tú eres el centro, entonces tu función va a brillar más y todo el colectivo. Sí, porque cuando todos hacen su parte, todos brillan. ¿Entiendes? Y se cumple el propósito de la misión. Claro, y Es todos como esa tenemos un pieza, rol. es como esa pieza del rompecabezas. O sea, sin ti el rompecabezas no está completo. Claro. Tu posición es importante, pero es importante para el todo, Para no el solo todo. para Claro, esa ustedes pieza. nunca van a ver, por ejemplo, a Jesús diciendo adórenme a mí, ni a Dios diciendo adórenme a mí. Siempre Dios dice adoren al Hijo y el Hijo dice adoren al Padre. O sea, es la ecuación del reino esa. Pero cuando estamos vacíos de Dios, cuando perdemos como resultado, buscamos el centro. Y eso fue lo que le pasó. Se desconectó de Dios Lucifer y como resultado buscó el centro. ¿Y cómo podemos deducir eso? Mira lo que dice el versículo que leíste, que decía... Dena, ¿puede leer Hay el que 15? el 15, ¿no? Sí. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Muy bien. Perdóname. Ujú. Esa palabra se encontró en ti maldad. En el hebreo es la palabra matzah, que significa aparecer, ocurrir o suceder. Hasta el día que apareció en ti maldad. Hasta el día que ocurrió en ti maldad, o que sucedió en ti maldad. Ese es el gran misterio que realmente no, honestamente, yo ¿De creo dónde que salió? O sea, si no existía, Exacto, ¿de ¿cómo dónde? salió? O sea, ¿cómo surgió? Porque no había otro Satanás. O sea, claro, no había o un sea, antecedente que porque digamos, bueno, de acá. Siempre ligamos al mal con Satanás, Ujú. ¿no? Pero antes de Satanás no existía el mal. ¿Quién lo tentó a él? Claro, o sea, de Exacto. cómo surgió. ¿Cómo surgió eso en sí mismo? Ese es el gran misterio. Y ese es el gran misterio. Y yo sé que hay muchas personas, Ujú. tal vez cristianas o no cristianas, que eso es como queda claro. Usted no tiene respuesta porque no tiene Sí, respuesta al mal. Es su piedra de tropiezo. Claro, exacto. Claro. Pero la realidad es que según lo que nos dice la Biblia, que es donde basamos, ¿no? estos principios, es un misterio. ¿Cómo puede surgir de un ser tan majestuoso, creado por Dios, en un lugar perfecto, maldad? Que es la palabra que usa aquí, maldad. ¿Y cuál fue la maldad de Lucifer? Ya lo leímos en Isaías. Querer ser como Dios, ese orgullo, ese deseo de... Pero a veces nosotros interpretamos maldad como algo así, decir, algo alevoso, Una perverso. maquinación así. Y de- maldad en la Biblia, hacedores, apartados de mí, hacedores de maldad, le dice Jesús a los que gente se que había hecho profetizaron, milagros claro. y todo lo demás. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué es maldad? Maldad es salirme, es cortar la conexión. Es como como un marido con su mujer que corta la relación y se transforma en maldad, cortar la relación. Por más que no sea por una cuestión alevosa, por lo que sea, yo pongo mi vista en otro lugar, en otra situación, pongo en primer lugar otra cosa y eso se transforma en maldad. Y fíjate, eso me parece que va de acuerdo con la otra sección que vamos a leer ahora. Vamos a agarrar eso, ponerlo aquí, porque aquí creo que también viene esta palabra maldad o la acción de maldad. Dena, ¿puedes leer del 16 al 17?
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Muy bien, aquí está claro que dejó de mirar a Dios y se empezó a mirar él mismo su belleza. Pero quiero llamar la atención al versículo 15, perdón, el 16. Me gustó mucho la que tú leíste. Lee la primera parte del 16 de nuevo, Daniel. A causa de la multitud de tus contrataciones. Contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad. Eso dice esta versión, no sé la otra versión. Sí, que dice. la mía dice comercio. La mía dice comercio. Ujú. A mí me estuvo interesante eso cuando lo estaba estudiando, porque ¿qué tiene que ver comercio con Lucifer? Bueno, era el rey de Tiro este. Claro, sí, pero evidentemente ya no está hablando el rey de Tiro. O sea, está hablando... Está haciendo una analogía. Claro. O sea, está mezclando Exacto. un poquito la... Claro. Entonces me puse a investigar qué rayos significa comercio. Y cuando voy al original, la palabra comercio en el hebreo viene de una raíz que es rakal. Y la palabra rakal significa ir de uno a otro para traficar, que es parecida a la palabra que tú usas en tu versión, o ir de uno a otro para practicar comercio o chismear, difamar y calumniar. Y obviamente, cuando analizamos el contexto, no hay un negocio aquí literalmente de bienes que se están intercambiando. La última parte de esta palabra, de chismosear, difamar y calumniar, encaja perfectamente con lo que con lo que Lucifer estaba haciendo. O sea, y para mí, ahí está la maldad de Lucifer. No solamente quebró él su relación con Dios, pero ahora empieza a hablar mal de Dios. ¿Viste estas parejas que se divorcian y una de ellas empieza a hablar mal del otro? A los hijos, a los amigos. Es como que para matar la reputación de esa persona. Para mí, precisamente eso fue lo que hizo Lucifer. Bueno, en las iglesias eso es lo que muchas veces gente que hábilmente ha desarrollado una habilidad política nunca te hacen guerra de frente. Comienzan con contrataciones, o sea, comienzan tirando un rumor por acá, otro rumor por acá, otro rumor por acá. Conversaciones de pasillo. Exacto. Y así comienzan una guerra que es muy difícil parar. O sea, es muy efectivo muy efectivo y realmente hace más daño que una guerra física. Sí, sí. Pero, ¿y cuál es el versículo que dice que el orgullo es la raíz de todos los males? Algo así. Pablo habla. sí. Que así comienza todo. El orgullo comienza y de ahí sale todo lo demás. ¿Y por qué traigo esto? Porque muchas veces pensamos que esta guerra, este gran conflicto que hubo en el cielo, porque el tema es el conflicto detrás del conflicto. Este es el principio de todos los conflictos. A veces pensamos, como nos han enseñado, no sé, que realmente fue una guerra física de que, no sé, se sacaron espadas, bombas, metralletas, no sé qué tipo de armadura. Rayos. Claro, sí, rayos ahí. Pero realmente, a mí, no sé ustedes, a mí no me encaja mucho que haya una guerra así de violencia en el cielo, porque obviamente no encaja con quién es Dios. Dios no... O sea, si surgiera algo de violencia, en el ejemplo de Jesús, ¿cómo Dios vence la violencia? Sí, no, o sea, no. ¿Cómo Dios vence la violencia? O sea, todo lo que Satanás hizo y está haciendo de violencia física, ¿cómo Dios actúa con eso? ¿Con más violencia? No. Justo tenía una conversación con mi hija de camino a la universidad esta mañana, porque estábamos hablando de un tema muy parecido, de matar y la moralidad de matar, si está bien, si alguien viene a mi casa y yo quiero defenderme y mato a una persona, pero a sabiendas. Porque, viste, aquí en Florida hubo un sheriff, salió noticias que le dijo a su comunidad que si entra alguien a tu casa a robarte, que dispares a matar. Porque si disparas a matar, ya el ladrón no va a estar más nada, se borra machado y todo lo demás. Y están hablando de eso. Entonces, la pregunta era, ¿es moralmente bien yo defenderme con más violencia? Entonces, cuando analizo la historia de Jesús y los cristianos hasta que llegas a la época medieval, no veo un ejemplo en la Biblia donde un apóstol, un cristiano, cuando se enfrentó a violencia, él contestó con violencia. Y es difícil porque, o sea, no estoy diciendo que necesariamente estoy en contra de defenderse, porque creo que el defenderte es muy importante,
Pero no sé si veo algo aquí que contradice tal vez lo que yo quiero pensar o lo que me han enseñado de que no, o sea, O sea, para mí en el cielo no hay guerras físicas, no hay guerra física. Es más, cada vez que vemos que Satanás comienza una guerra, él se tiene que basar, tiene que recurrir al carácter de Dios para poder ganar una guerra, un argumento. Un argumento. Y él sabe cómo ir al carácter de Dios y dice, tú eres bueno, por lo tanto, si eres bueno, no tienes que hacer esto. Tú eres respetuoso de la libertad, por lo tanto, si respetas la libertad, tienes que dejar que esta persona coseche las consecuencias de las decisiones que tomó. O sea, es acusador, Satanás. Con Dios no puede. Es como cuando viene un chiquitito quiere pegarle al padre que tiene 3 años y el padre es un urso que mide 2 metros, con que le haga así al hijo ya está. O sea, una guerra física con Dios no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, en el peor de los casos, Lucifer sabía que si se metía en una guerra física iba a perder. Pero al infiltrar dudas, que eso es lo que hace el chisme, al infiltrar dudas del carácter de Dios, ahí va a tener otros adeptos y no iba a estar solo. La guerra de Satanás es lograr que alguien se separe de Dios. O sea, esa es la guerra. No hay otra. O sea... Sí. Y él entraba, tenía acceso al cielo. Así que Claro. si hubiera... Estaba en el cielo. Claro, estaba en el cielo. Y eso... Ajá, perdón. Y al lograr que alguien se separe de Dios, él toma el control. Le quita poder en cierto sentido a Dios y él Eso es lo la da él. única manera de quitarle poder Sí, porque a la Dios. gente va a decir, mira, él tenía razón. Entonces él va a ser ahora como el líder. Claro, pero el reino de Dios se esparce en los corazones, no se esparce en lugares físicos. O sea, el reino de Dios se va esparciendo en los corazones. Claro. No hay conquista por la fuerza de una ciudad ni nada, porque a Dios no le interesa eso. Entonces, cuando Satanás logra que alguien se separe de Dios, ese poder que Dios tenía en esa persona pasa a estar en manos de Satanás. Entonces, imagínate, Satanás le quita poder a Dios. Parece mentira. Sí. O sea, pero le quita poder ¿Por la libertad? por la libertad que Dios le dio a cada individuo. Exactamente. Cada uno de nosotros es un reino, si podríamos decir Sí, así. Y entonces, al conquistar a alguien, al separarlo de Dios, Satanás va ganando poder él. Y justamente es una guerra de poderes. Yo no sé, o sea, la Biblia no dice cuánto tiempo pasó eso. O sea, cuánto tiempo duró Satanás decir, porque estaba en el cielo, ¿sabes? Y lo más interesante de todo es que la Biblia no nos dice que Dios destruya a Satanás, sino que lo deja que Satanás siga chismoseando, difamando, insultando. No sabemos por cuánto tiempo, pero sí en Apocalipsis nos dice que una tercera parte de los ángeles creyó la mentira y se fueron con Satanás. Y Dios lo deja, Dios lo permite. La libertad. Entonces, no sé, viste, a veces somos bien fáciles en decir, no, que Dios es injusto porque creó a Satanás y todo lo demás, pero cuando nos ponemos a analizar un poquito, ¿verdad? Dado a la poca información que tenemos, estos eventos que ocurrieron en el cielo, realmente me parece que son más a favor del carácter de Dios. Porque Dios pudo haber, te rebelaste contra mí, fulminado, te extingo, Lo que vamos a pasa crear... es que justamente, ¿por qué había dudas todavía en el cielo hasta la muerte de Cristo? Porque en la muerte de Cristo se muestra Correcto. que Dios vence muriendo. O sea, no vence matando, vence muriendo. Entonces, si Dios vence muriendo en la cruz, nunca va a vencer de otra manera, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Dios no vence por la fuerza. El que tiene que utilizar la fuerza es porque sabe que no tiene argumentos, es porque sabe... O sea, cuando yo utilizo la fuerza, de alguna manera estoy reconociendo de que perdí Exacto. perdí Sí, la que eres más batalla débil. Claro, argumentativa. claro, sí. Entonces le tengo que agregar fuerza Exacto. para poder convencer a alguien de algo que no puedo convencer. O sea, entonces tengo que obligar. Ahora, en el caso de Lucifer, no creo que usó violencia en el cielo, pero sí usa violencia con nosotros los humanos. Ojo, posiblemente él quiso usar violencia en el cielo, pero o sea, no, con Dios no obtuvo eso. O sea, no puede. Es como le dice Jesús a Pablo, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. O sea, no tiene sentido lo que estás haciendo. Bueno, vamos entonces, ya que discutimos estos dos textos, esta palabra del comercio, vamos a leerlo de nuevo. Acá dice, tu abundante comercio, en otras palabras, si lo traducimos como pienso que debe traducirse, de tu abundante chisme, tu abundante
como dije, Te paso. difamación. Un Sí. comercio es convencerlo vos a alguien para poder Para que te compre algo. para que te compre algo y vos Sí. tener más poder. O sea, Sí, sí, porque sí. ¿para qué querés comerciar? Es para tener más poder. No, y me gustó mucho la versión que leyó Dena porque dice Contrataciones. ¿Contrataciones decía? Sí. Ok, porque otra palabra para racal es traficar. Y me gustó, o sea, porque es como que cuando yo estoy chismoseando, estoy tratando de traficar una información falsa para que tú me la compres y te la creas. Esto, A mí me llama la sí. atención en esto que estábamos leyendo cuando se describe, en el otro texto se describe la belleza, ¿no? De cuando estabas leyendo todos esos colores, que colores que incluso La ni siquiera- ropa y la y- vestimenta. o sea, y de piedras preciosas, o sea, lo que yo creo que eso refleja el carácter de Dios, de querer, porque Dios podría decir, o sea, haber creado un Lucifer, pero que fuera menos hermoso, tal Más vez, feíto. ¿no? Se llama feito. No, pero entonces se hubiera Pero- revelado el otro que hubiera quedado más lindo. pero vemos, o sea, la hermosura, o sea, de lo que era, y para mí eso demuestra el carácter de Dios, de querer compartir eso, o sea, Sí, porque era la hermosura de Dios. O sea, Exacto. no era una hermosura única en Lucifer, sino que nunca nadie fue creado más parecido a Dios que Lucifer. Ujú. Y entonces, o sea, y él le da eso, o sea, se lo entrega, y bueno, después él toma la decisión pero Dios se lo entrega igual, o sea, Dios no se frena por eso. O sea, lo mismo con nosotros, de lo que hablábamos antes, de los dones o las características que nosotros podamos tener, que Dios nos entrega. Y entonces nosotros tenemos la libertad de escoger, pero Él no se frena porque pueda suceder esto o porque pueda pasar esto. Él va y lo hace y nos da la libertad, lo mismo que le dio a Él. O sea, la hermosura que tenía, pero Dios no se frenó para eso, sino que también para compartirlo. O sea, Y tú sabes que mucha gente usa eso como un argumento en contra de Dios. Porque, por ejemplo, dicen, si Dios sabía que Lucifer se iba a revelar, ¿por qué lo creó? Y ahí, eso es lo que yo iba a hablar ahora mismo. Es que ese es un misterio, obviamente, pero es parte de la realidad del carácter de Dios, de libertad. O sea, sin la oportunidad de tú decir no, el sí no vale nada. O sea, si tú no puedes decir que no, el sí no va a valer absolutamente nada. Y entonces él pudo haberlo... Él sabía ya que eso iba a pasar, pero aún así el amor, que está basado en libertad, va más allá de su propia... Yo pienso que él ni siquiera puede ir en contra de su propia naturaleza. Tenía que crearlo. O sea, Sí, sí, Tenía que obviamente. crearlo, porque si él dice, ok, no lo voy a crear, o lo hago más feíto, o lo que sea, o menos lindo, para que no se revele, entonces no está dando la oportunidad se está yendo en contra de su carácter de libertad. Sí, por eso para mí, el hecho de que Dios sabe el futuro no significa que Dios manipula el futuro. No sé si me hago entender con lo que estoy diciendo. O sea, Dios sabía que Lucifer se iba a convertir en un Satanás. Pero no por saber eso dejó de crear Lucifer. ¿Por qué? Y no sé, esto obviamente comúnmente finita, pero súper finita humana. Si Dios hubiera dicho, bueno, como Satanás va a tomar esa decisión, no lo voy a crear, entonces le está coartando a Lucifer la libertad de elección. Y ahora, él pudiera hacerlo. Claro, pero va en contra del carácter que tú hablas de personal, pero de libertad. pudiera. Por eso es que yo veo como que quizás no es que él lo está haciendo, pero como él tiene toda autoridad. Claro. ¿sabes? Y hay gente que piensa que eso es injusto de parte de Dios. Pero imposible que... ¿Viste? De que, bueno, pero mira todo lo que pudo haberse evitado, todo el sufrimiento humano de miles de años, si una sola vida hubiera... Lo que pasa que Dios está trabajando para erradicar el sufrimiento. El problema es que nosotros pensamos que las tinieblas están al mismo nivel que la luz. Y la Biblia lo dice Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, que la luz es más poderosa que las tinieblas. O sea, la luz va a triunfar sobre todo. Va a triunfar, o sea, la luz. Es más, cuando Dios estaba creando a Satanás, a Lucifer, que era luz, o sea, estaba creando más luz, él sabía que la luz iba a triunfar sobre las tinieblas. O sea, no era que decía, estoy creando algo que me va a traer derrota. No, Dios sabía que la luz, y eso lo dice Juan 1 al 3, o sea, que la luz es más poderosa que las tinieblas no pueden ir en contra de la luz. Entonces, ¿qué son las tinieblas? O mejor dicho, ¿qué es el mal? El mal no es
una realidad ex nihilo, o sea, una Sí, no realidad sale de que la surge nada. de la nada. El mal es el deterioro del bien. O sea que sin bien no puede existir el mal. Correcto. O sea, mal solo, en el mal no hay bien. No hay, exacto. Pero sin bien el mal no existe. O sea que el mal es dependiente del bien. Entonces, es como, pues yo siempre lo ejemplifico así. Tengo una manzana madura y después una manzana podrida. Si no tengo una manzana madura, nunca puede haber una manzana podrida. Es el Claro, resultado, es el deterioro. Entonces, si es un deterioro, el bien siempre va a triunfar sobre el mal. Porque el mal es un deterioro que depende del bien. Es filosófico. Sí, sí, esto, no, no, pero hace total sentido. Pero también, o sea, porque uno siempre se centra en Lucifer, ¿no? En que él fue el que... Pero él no es el mal. O sea, él tuvo un deterioro del bien, como estamos viendo, pero también fue una tercera parte de los ángeles. Entonces, tal vez si no hubiera sido Lucifer, hubiera sido otro de esa tercera parte de los ángeles. O sea, eso no sabemos, porque Claro. surgió en Lucifer, por alguna razón, no sabemos también. Pero tal vez podría haber surgido en otro, no sé. O sea, porque el mal, o sea, Sí, sí. es un misterio tan grande, o sea, no sé. Lo que pasa es que al crear una realidad, bueno, ahora ya entramos Muy filosófico nos fuimos. pero al crear una realidad relacional, tenés dos opciones. Al crear una realidad de Dios, o mirar a Dios o mirarte a vos mismo. Y como hay libertad, vos podías mirarte a vos mismo. Lucifer fue el ser que decidió mirarse a sí mismo. Y con eso deterioró el bien que existía en esa... ¿En el universo? Sí, pero en esa relación relacional o en esa ecuación relacional, al mirarse a sí mismo, cortó la relación. Ya, Y por ¿cómo? eso el pecado es corte de relaciones. Claro. Es cuando yo me desconecto y me centro en mí mismo. Eso es el pecado. ¿Y cómo sabemos que eso no va a volver a suceder? Por el hecho de que somos seres inteligentes y ya Dios mismo se hizo pecado, como dice la Biblia, y triunfó sobre el pecado. Es más, al ser seres inteligentes, un ser inteligente sabio no se tira de cabeza al piso habiendo visto el resultado de lo que significa tirarse de cabeza al piso. Pero Lucifer tenía que creer, y todos los seres tenían que creer por la fe lo que era el mal. Por la fe tenían que creer lo que era la muerte. Nunca habían visto muerte. No, yo creo que el universo, o sea, el universo entero está viendo lo que ha pasado. Y yo creo que con la muerte y resurrección de Jesús, para mí fue como dicen en inglés, el clavo en el coffin, de que selló que las mentiras de Satanás eran justo mentiras, no eran verdad sobre Dios. O sea, yo creo que eso da lugar a que decidamos, porque ahora mismo con nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, siempre claro, está que van a ser esa renovados. lucha, pero cuando seamos transformados ya, ¿qué Es ser que inteligente, no- como ese Joel, va a decidir, no, yo voy a escoger el mal de nuevo para hacer... Es que todo pasa por el amor. O sea, mientras todavía nosotros pensemos que Dios hace cosas como las que Satanás hace, todavía Satanás está triunfando. O sea, sí podríamos decir que está triunfando. Pero cuando la revelación del amor le quitemos a Dios de nuestra percepción, lo hagamos puro por la revelación que hay en Jesús, ahí triunfó el bien. Y eso fue lo que triunfó en la cruz. O sea que la cruz mostró que Dios no vence al mal con los mismos métodos del mal. Claro. Vence al mal con el amor. Vence al mal muriendo y dando vida. No vence al mal dando muerte. No, al mal se lo vence dando vida. O sea, es un oxímoron decir al mal se lo vence dando muerte. Claro. Y eso es lo que trata de hacer Sí, sí, Satanás. sí, O sea, claro. cuando yo De tengo un universal. problema, no, y los seres humanos pecadores, cuando tenemos un problema con alguien, ¿qué deseamos enseguida? La muerte de esa persona. claro. Que le O sea, vaya mal. Sí, que Sí, le vaya mal. pero es la muerte, al final es la muerte. Claro. Vamos, se nos cruza alguien, vuelvo a algo que siempre utilizo, se nos cruza alguien en la autopista, y si esa persona que se cruzó mal, a los 5 minutos lo vemos que tiene un accidente y murió, decimos, bien hecho. Porque a mí Merecido, se lo merecía. casi me arriesgó mi vida y ahora yo quiero eliminarlo. ¿Cuánta gente quería que nos muramos en el COVID-19 porque No querían más. porque quizás no habíamos tomado la decisión que ellos pensaban que teníamos que tomar? Y cuando otros que veían que otro se moría, decía, ¿ves?
se murió a pesar de. Y otro decía, se murió y no se vacunó. Se murió y se vacunó. Entonces, todos somos malos. O sea, y Dios no vence así. Dios vence dando vida, no vence dando muerte. Y tenemos tan trastocado lo que es el carácter de Dios, Ujú. con tantos elementos que son del mal, Exacto. y que, o sea, que nos impacta en nuestra vida diaria, nos impacta la forma de que vemos a las otras personas, nos impacta cómo mostramos a Dios, nos impacta cómo vemos a Dios. O sea, cuando lo que tú decías, cuando alguien nos hace mal o todo eso, bueno, Dios va a impartir justicia. Entonces, y decimos esa frase, o la pensamos, no, voy a dejar que Dios imparta justicia. ¿Cómo decir? Yo, o que sea, lo Dios haga va a hacer lo que picadillo. Dios va a hacer lo que yo haría, Sí. que te vaya mal y todo, pero voy a dejar que Dios lo haga. Así está bien. O sea, así tenemos tergiversado el carácter de Dios. Y viste que siempre decimos que en la Biblia Dios es santo, santo, santo. ¿Y qué es ser santo? Santo quiere decir que Dios es puro, no tiene nada de mal. Diferente. Pero nosotros le atribuimos un montón de mal a Dios, porque decimos Dios va a hacer las cosas que Satanás ahora está haciendo. Y Dios, para solucionar el problema de Satanás, va a usar los métodos de Satanás para erradicar a Satanás. Y eso, Entonces- y eso es lo que yo no entiendo. Vamos a leer Juan 8, 44 y 45, que tiene que ver con esto. Porque aquí Jesús mismo le atribuye a Satanás dos cosas. Juan 8, 44 y 45. ¿Qué lo lee? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Muy bien. So, aquí Jesús mismo está diciendo que Satanás es un asesino, un homicida. Ese es el atributo que Jesús le está dando a Satanás. O sea, quita vida. Correcto. Y que es un mentiroso. Pudiéramos entonces decir, si Satanás es mentiroso, Jesús es qué? ¿Verdad? Es verdad. Es verdad. O sea, Satanás miente, Jesús dice la verdad. Si Satanás mata, ¿qué hace Dios? La vida. La vida. Entonces, pudiéramos decir que en algún momento Dios miente. No. No. ¿Y por qué entonces decimos que en algún momento sí Dios puede matar? Mm. Porque le atribuimos características de Satanás a Dios y no lo Correcto. hacemos santo. Y O sea, exacto. cuando le atribuimos características de Satanás a Dios, Dios no es santo. Sí, ya es igual que. Exacto. Y santidad es que es diferente a. Exacto. So, entonces estamos comparando, estamos diciendo que es lo mismo. Y Jesús aquí me parece que claramente está diciendo que Satanás es el asesino y que Satanás es el mentiroso. De paso, más adelante en el mismo libro de Juan, cuando Jesús está hablando de que Él es la puerta, de las ovejas y todo lo demás, creo que es en ese contexto, cuando Él dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Y So, ahí vuelve- y vida en Y abundancia. vida en abundancia. So, ahí vuelve a enfatizar de que el que mata y destruye no es Él. El que mata y destruye es el ladrón, que es Satanás. Así que, anyway, vamos a seguir porque ya veo que son llevamos 43 minutos. Vamos entonces ahora a Apocalipsis capítulo 12. Y aquí entonces esta es la última cita. Lo que hemos estado haciendo hoy es ver en la Biblia dónde podemos extraer algo de este gran conflicto que ocurrió en el cielo. Porque no hay mucho, viste, la Biblia empieza con la creación del ser humano. Y esto ocurrió antes de la creación del ser humano. Entonces vamos aquí a Apocalipsis capítulo 12, los versículos 7 al 9. ¿Quién lo lee? Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy Hasta bien. el- Sí, hasta- hasta hasta ahí. ahí. No, Rafael. Ok, primero vamos a analizar cuándo ocurre este evento. Y ahí pueden haber alguna discrepancia. Hay muchos que dicen que este evento ocurrió antes de la creación del mundo y que cuando fue arrojado, entonces por eso es que Satanás cae en la tierra. Pero vamos a leer Juan 12:31, Ahora, ¿por qué Ajá. la gente dice eso? porque es lo que se le ha enseñado. Ajá, pero O no sé. también puede haber alimentos acá que dan a entender eso también, ¿eh? ¿En dónde? ¿En Apocalipsis 12? Sí. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, que fue Sí. arrojado con los ángeles. Muy bien. Vamos a leer Juan 12:31, a ver si Juan 12:31 nos da un poquito de luz. Juan 12:31 y 32. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Muy bien, aquí Jesús está diciendo que ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora, con la muerte de él y la resurrección, Satanás va a ser echado. ¿Será que hubo dos, en Puerto Rico lo votaron 2 veces? ¿Lo votaron del cielo 2 veces? ¿O qué pasó? No, yo creo que sí. ¿Ok? Yo creo que hay 2. Sí. Expulsiones. 2 expulsiones. 2 gracias. expulsiones del cielo. Muy bien, yo también Sí, pienso que sí. Eso es lo que... ¿Por qué llegamos a esa conclusión de que hubo 2 expulsiones? Bueno, por lo que acabas de leer, y porque, ¿sabes? La autoridad la perdió Satanás Sí. y completa. Fue cuando Jesús venció en la cruz, porque antes de eso tenía acceso al cielo. Muy bien. Y fue ahí en ese momento que ya ahora Jesús es representante, se devolvió otra vez ahora a la humanidad. Ya Satanás no controla la humanidad, no tiene poder alguno. So, yo también, y obviamente hoy no tenemos tiempo para irnos por ahí, para aclararlo con la Biblia, pero a mí me parece que la primera expulsión todavía tenía acceso al cielo. O sea, no vivía ya en el cielo no era su morada, pero sí todavía tenía acceso, por lo que tú dijiste en el libro de Job, claramente dice que Satanás estaba en el cielo, y cuando Dios le pregunta de dónde vienes, le dice de merodear la tierra y de andar por ella. So, evidentemente su headquarters era la tierra, pero ya llega un punto con la muerte de Jesús que se cumple, en mi opinión, ¿verdad? En mi interpretación, Apocalipsis 12, y ya es arrojado definitivamente, ya se le corta el acceso al cielo, y ya no puede ir más a las reuniones que había en el cielo y todo lo demás. Pero no sé cómo lo van a ustedes. Sí, no, ahí se ve el respeto de Dios, o sea, por las decisiones del ser humano. O sea, Adán era el representante de esta tierra. Cuando Adán le entrega, Adán y Eva, cuando le entregan el poder a Satanás, Satanás queda como representante de esta tierra y va a la asamblea donde se reúnen todos los representantes de cada mundo, va a esa asamblea representando a la tierra. Dios, respetuoso de la libertad del ser humano, tolera y soporta que haya un ser totalmente contaminado, malo, que vaya Increíble, al cielo. hermano. O sea, y no es que dice, no, ahora no, si vos no sos nada. No, lo deja. Lo vemos también Jesús. Elige a Judas, o sea, le permite estar entre los 12. No le coarta, sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Es más, lo profetizaba Jesús en el sentido de decirle, vos me vas a traicionar. Y sin embargo lo tolera. No usa la fuerza. Claro. Dios no usa la fuerza. Para mí habla volúmenes del carácter de Dios. Y Eso. claro, pero yo sé que debe haber personas incluso que están escuchando ahora y se están enojando con lo que estamos diciendo, porque no nos gusta que Dios sea puro. Queremos que sea parecido a Satanás. Increíble. Es terrible eso y termina siendo un engaño eso. Ahora que... No, que cuando estábamos leyendo Isaías 14, no sé si tenga que ver, porque no sé si esto es algo profético, pero me vino solamente, no lo quise decir en el momento porque imaginé que íbamos a tocar esto ahora, que decía, cuando habla, que está diciendo cómo has caído del cielo, estrella luciente hijo de la mañana, has sido arrojado a la tierra, tú que destruías las naciones del mundo. Entonces, parece que es como que puede ser que eso fue el que destruía, tú que destruías, fuiste arrojado. Eso es posible que sea... Se puede interpretar eso, no sé. Si se interpreta de esa está manera. bueno. Para mí eso confirma que hubo, o sea, que ese arrojamiento ocurrió después que él destruyó las naciones. Ahora, ¿y cuál? Yo, sí, no, dale. No, vos dale. estabas vos, dale, Sí. dale. Está. No uso la fuerza. Yo siempre pensaba en esto, ¿no? De lo que estábamos hablando, de que Satanás, o sea, Adán le entregó la representación de la tierra, digamos. ¿Cómo será cuando él se aparece, ¿no? En las asambleas celestiales? O sea, bueno, que Dios le da primero la libertad, porque si no, dice, no, tú no puedes entrar. Ve, Dios, o sea, es toda una cuestión intelectual, ideológica, de también ver, porque en ese momento tampoco Cristo había muerto. O sea, a Satanás podía entrar y no se había ejecutado el plan de salvación completamente, digamos. ¿Y qué libertad habrá tenido también Satanás de ahí en la de seguir, totalmente. Dios es así, o sea, de seguir, Yo lo pensé. o sea, yo de Ahora, Sí, seguir con para el mí, chisme, de seguir seguir con con la el- calumnia. ¿Cuál es el para mí, carácter de Dios. cuál es el argumento más para mí, ¿no? Esto ya quizás puede rayar en la especulación, pero creo que está de acuerdo con el espíritu de lo que describe la Biblia de Satanás. Pero ¿cuál es el argumento más convincente de Satanás? Para mí es el siguiente. Es decir, miren, yo fui el ser más perfecto que fui creado y me separé de Dios.
quiere decir que en la intención de Dios, en la creación misma de Dios, hay un error. Entonces, evidentemente Dios es injusto. Entonces, ¿qué pasa? Él a todos los otros mundos le podría decir, miren, yo tarde o temprano me separé de Dios y miren todo el desastre que está ocurriendo en la tierra por haberme separado de Dios. O sea, Dios nos creó con un error. Separémonos ya antes de estar esperando que llegue un momento que nos separemos todos. Si yo, el más perfecto, me separé de él, tarde o temprano todos nos vamos a separar de Dios y vamos a traer toda esta miseria, porque Dios quiere un universo de miseria. Entonces viene Jesús, que ya no es un ángel, no es alguien parecido a Dios, sino que es un descendiente de los seres humanos, y no se separa de Dios ni un momento. Entonces, con la muerte de Jesús se evidencia de que el argumento de Satanás de ser una víctima, porque eso es lo que Satanás, el principal argumento de Satanás es ser una víctima, somos todos víctimas de Dios, de la injusticia, nos creó. Dios me cree a mí sabiendo que yo me iba a separar y al final es injusto porque no me tendría que haber creado, entonces que ni me hubiera dado la oportunidad de existir. Entonces con Jesús se acaban todos esos argumentos. Sí. Porque lo vence como hombre, no lo vence ni como ángel, ni como Dios, ni nada. Lo vence como hombre. Muestra que si alguien perfecto podía vivir sin separarse de Dios. Y ahí se muestran dos cosas, que la verdad siempre triunfa y que la luz no vence a las tinieblas. Exacto. O sea, punto. Y algo mucho más grande de lo que tú dices, puede no separarse de Dios en un ambiente imperfecto. Exacto. Porque Lucifer estaba en un ambiente perfecto Claro, ha hecho más y se argumento separó todavía. de Dios. Brutal. Pero ahora este argumento es un mundo imperfecto, dominado Sí, que por más Satanás. desventaja. O sea, dominado con acceso a Satanás a todo alrededor, incluso en la tentación que tuvo el acceso físico Claro. con él. Y así todo, o sea, Jesús no se separó. Claro, y ahora entramos a otra cosa, ¿no? Pero claro, esto hay que entenderlo bien, porque Satanás nos lleva de un extremo a otro para confundirnos. Yo creo que esa es por la que viene. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Podemos vencer nosotros, sí o no? Por nosotros mismos no. No, pero con el Espíritu Santo. Pero claro. Claro. O sea, Dios nos transformó, nos eligió para que seamos victoriosos. Eso no quiere decir que vamos a ser infalibles ni que vamos a ser impecables, pero que podemos vencer. En Cristo, Claro. en el Espíritu, podemos vencer. Eso es lo que Dios quiere. No necesitamos ser un hospital de enfermos, podemos ser un ejército de gente victoriosa, porque Claro. a veces está eso, no, porque Jesús era tan diferente a nosotros que entonces nosotros siempre vamos a ser unos derrotados, que gracias a que Dios nos declara justo, podemos ser justos. Sí, gracias a que Dios nos declara justo, somos justos y ya tenemos la salvación. Pero que podemos vencer en este peregrinaje, podemos vencer Claro. en Cristo, Amén. no por nosotros mismos. Tremendo, buenísimo. Bueno, vamos a ir cerrando porque se nos fue el tiempo, pero quería aclarar otro punto de acá de Apocalipsis 12, donde dice que hubo guerra en el cielo. La palabra para guerra es polemos y la raíz de polemos es pelomai y eso significa bullicio, escándalo y tumulto. ¿No te hace más sentido que esta guerra en el cielo haya sido un escándalo en el cielo? Una guerra argumentativa. Una guerra argumentativa, un bullicio, porque estaban dos lados, viste, Jesús con la verdad y los que lo seguían, y Satanás con sus mentiras y los que le estaban creyendo. So, a mí me estuvo muy interesante que la palabra fuera bullicio, escándalo y tumulto. Pero quiero terminar con esto. Eso pasó en el cielo. Dos cosas. Cuando los ángeles caen, ¿se habrá activado un plan de salvación para los ángeles? Y ahí te lo dejo, no vamos a discutir eso hoy. Pero eso Es otro es mundo, otro claro, realm. eso ahí, obviamente, no tenemos nada, cero información. O sea, Jesús te diría, como cuando Pedro le dice, ¿y qué de aquel? Y dice, Entonces, no te importa eso. Eso no es tu, Sí, no es tu sí. problema. Tu problema es Exacto. que yo te creé un plan de salvación para vos. Claro. ¿Qué es lo que hago con los ángeles? Es mi problema, Claro, no es el tuyo. es verdad. Pero lo quiero tirar ahí al medio para despertar la ¿Quieres curiosidad. meternos el problema a nosotros, los ángeles? No. No, para la Ese es el curiosidad. problema de ellos, no nuestro. Para la curiosidad. So, Dios evidentemente hace algo, porque sabemos que está Miguel, que es un arcángel, el jefe de los ángeles, que es Jesús. O sea, es la angelización de Dios, por decirlo así, pero eso es otro tema. Pero entonces, ocurre esa rebelión, y luego de esa rebelión llega al planeta Tierra, en la forma de Adán y Eva. Ahorita dijimos que por qué Dios creó a Satanás si sabía que iba a pegar. Si seguimos esa misma línea de pensamiento, ¿por qué creó a Adán y Eva si sabía que iban a caer? Y vemos aquí el patrón de Dios, de que Dios no hace nada porque conoce el futuro, sino que
independientemente de eso, orquestea cosas Es que para salvar el futuro. Dios sabía que los iba a salvar a Adán y Eva. Correcto. O sea, por eso hubo un plan de creemos salvación que antes de la creación del omnisapiencia mundo. de Dios va solamente hasta el pecado. No, la omnisapiencia de Dios sí. va a la eternidad. De toda Y la la vida. eternidad, o sea, va a vencer. Exacto. La luz va a vencer a Sí, las sí, sí, sí. tinieblas. O sea, Sí, por eso el plan de salvación estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. Sabía que iba a haber victoria. Exacto. Entonces, 3 cositas rapiditas que vamos a Génesis y con esto terminamos. Génesis capítulo 3, porque estamos hablando de que Satanás es un chismoso, un difamador y un calumniador. Eso es lo que le hace en cuanto al carácter de Dios. Y cuando leemos aquí no la tentación, pero su conversación con Eva, en Génesis 3, 1 al 5. ¿Quién lo puede leer rapidito? la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Muy bien, aquí vemos 3 acusaciones que Satanás hace en contra del carácter de Dios. La primera, cuando le dice a Eva, con que Dios te dijo que no vas a morir, que no comas de todo árbol, lo que está queriendo decir es que Dios no es claro, es irrazonable y es restrictivo. Que esto es muy común en los jóvenes, creer que Dios es restrictivo. Dios no me deja hacer cosas. Sí, que es para mi felicidad. Correcto. Dios no me deja. Dios todo es no puedo. Esa Y es la... en Génesis 1, creo que el 2, cuando crea a Adán, le dice, coman libremente. Claro, libremente. de todo, dice, todo comen de es todo. libre. Exacto. So, ahí está el primer engaño. El segundo engaño está cuando le dice, no morirás. Porque lo que está queriendo decir es que Dios es deshonesto. Dios es indigno de confianza. Y la tercera acusación es cuando le dice, Dios sabe que si comes vas a ser como Él. En otras palabras, Dios es egoísta y no quiere que tú llegues a ser como Él. Por eso te está diciendo que no comas del árbol. Y estas 3 acusaciones, de alguna manera u otra, tal vez tienen diferentes formas, pero es la misma mentira que Satanás dice de Dios, que nosotros, miles de años después, todavía seguimos creyendo. Entonces, ¿qué hace Dios ante esta acusación? Dios se hace hombre, como dijo él ya ahorita, y vence como hombre por los hombres. Y por eso es que, en Jesús realmente es todo. Porque en Jesús en Jesús se desenmascara la calumnia que Satanás decía de Dios y queda expuesta ahora la verdad de Dios. Y por eso, que lo hemos dicho aquí 1,000,000 de veces, si queremos conocer la verdad de Dios, solamente tenemos que ir a Jesús. En la vida de Jesús, en las enseñanzas de Jesús, en las acciones de Jesús, vemos realmente cómo es el carácter de Dios. Y cuando lo vemos que para nada, pero para nada, es como Satanás dice. Ni se asemeja. Es totalmente, realmente es de norte a sur. La diferencia que hay entre lo que Satanás dice y lo que Dios dice. Y por eso la victoria de Jesús es nuestra victoria. Y como decíamos ya, y yo creo que ya estoy repetitivo, podemos vencer en el nombre de Jesús y en Jesús y en el Espíritu de Jesús. La victoria es nuestra, pero la victoria no solamente del mal, como tal vez lo interpretamos, como dijimos ahorita, de acciones. La victoria del mal en el sentido de dejar de creer las mentiras de Dios y creer la verdad de Dios. Y cuando lo creemos esa verdad, no vamos a querer otra cosa que relacionarnos con Él. Así que vamos a dejarlos porque ya llevamos 58 minutos. Últimamente nos estamos pasando mucho, así que... Pero nada. Estuvo muy bueno. Gracias, Denal, Sammy y Joel, por estar acá. Sammy, ¿puedes terminar con una oración, por favor? Sí. Padre, gracias porque conocerte a ti es lo más maravilloso que podemos tener. Ayúdanos cada día más a entender más de tu carácter, de tu amor, que se refleje en todo lo que hacemos, en cómo nos relacionamos con los demás y en cómo vivimos nuestra vida. Que llevamos nuestra vida con autoridad, empoderado, en victoria, porque tú has vencido, Señor. Amén. Que no hay nada que podamos enfrentar que tú no nos hayas dado ya la victoria. Así que mientras estudiamos este nuevo trimestre, pedimos que tú sigas dándonos de salud, de que tú eres vencedor y que no hay que tener ningún tipo de miedo al caminar. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, una vez más, gracias por estar con nosotros. Rapidito el discipulado orgánico. Queremos recordarle que gracias Denal, del 6 al 16 de junio tenemos nuestra escuela de discipulado orgánico acá en Forest City, en los predios de Forest City. Ahí tienes el website donde puedes accesar y ver toda la información, te puedes registrar, puedes inscribirte. Si tienes alguna pregunta, si piensas que por alguna razón no puedes venir, por favor, contáctanos, envíale un email a Jennifer,
al email que ves en pantalla y hazle cualquier pregunta. Si es que, mira, tengo problema con esto y con aquello, queremos hacer todo lo posible que nosotros podamos para que tú puedas venir a este evento. Es limitado, el cupo es limitado, van a ser 10 días, así que ponlo en oración. Nosotros hemos estado orando por esto y seguimos orando porque sabemos que va a ser una experiencia que va a transformar nuestra vida. Así que ahí tienes la información. Gracias. Te esperamos la próxima semana en otra edición de Estudiemos Juntos. Que Dios te bendiga.